Muy bien, queridos hermanos, que Dios les bendiga a todos. Vamos a estudiar un pasaje del libro de Marcos, Marcos capítulo 9, versículos 14 al 21. El título, Creo, ayuda mi incredulidad. Muy bien, vamos a estar en contexto primeramente. Si usted se acuerda, en el libro de Marcos, en los primeros versículos, de los versículos 2 al 13, Jesús subió con sus 3 discípulos a un monte. Bueno, fue Pedro, Jacobo y Juan. Y de repente el Señor Jesucristo se transfiguró y aparecieron juntamente con él Moisés y Elías, que hablaban algo muy importante de su ida a Jerusalén y acerca de su muerte y resurrección. Muy interesante esa conversación. Jesucristo se transformó, hermanos queridos. Su rostro lleno de gloria estaba allí y estos discípulos fueron testigos. Miraron esa gloria que solamente el Señor Jesucristo tiene. En ninguna otra parte de la Biblia aparece alguien que se había transfigurado como el Señor Jesús. En Marcos capítulo 9, versículo 7 dice, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Solamente los discípulos, al escuchar esta voz, pues temblaron, se sintieron amedrentados de tanta gloria y entendieron que solamente a Jesucristo hay que escucharlo. Él es el profeta para nuestro tiempo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Mientras esto sucedía en ese monte, los otros discípulos, es decir, 9 de ellos, estaban en el valle, pero estaban con un problema. Muy bien, vamos a empezar entonces nuestro pasaje, Marcos capítulo 9, versículos 14 al 16. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, mire lo que pasó. Vio una gran multitud alrededor de ellos. Y mire lo que estaba pasando. Y escribas que disputaban con ellos. Imagínese el espectáculo. La gente alrededor de los discípulos, ellos disputando con los escribas, los doctores de la ley. Pero llega Jesús y el versículo 15 dice, y enseguida toda la gente, viéndolo, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Es interesante lo que está pasando aquí, hermanos queridos. Es muy interesante. Pero el Señor Jesucristo, en el versículo 16, está preguntando algo a sus discípulos. La pregunta que va a hacerles a los discípulos es, ¿qué disputáis con ellos? A Jesucristo no le gustó esto. Es un reclamo que les hace a sus discípulos y a partir de este versículo 16 en adelante vamos a encontrar un silencio total de los discípulos. Estos están callados, probablemente por mucha vergüenza. Vamos a entender bien el pasaje, vamos a pasar al versículo 17. Los discípulos no dicen nada, pero alguien de entre toda la multitud va a responder a esta pregunta. Y respondió uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Versículo 18, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarrajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 14, para entender lo que estaba sucediendo. Mire, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre
Y mire cómo va este hombre. Se arrodilló delante de él. Este hombre de dentro de la multitud está arrodillado delante de Jesús, pidiéndole que por favor, suplicándole, como lo dice Lucas, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Está rogándole por su hijo. ¿Y qué está pasando con su hijo? Su hijo está teniendo posesiones de demonio, y es un demonio mudo. Lamentablemente, hermanos queridos, en esta vida tenemos que pasar dificultades muy difíciles. Tenemos que sufrir enfermedades, tenemos que experimentar la muerte, pero creo que lo más doloroso que le puede pasar a un padre es ver sufrir a su hijo. El texto de Lucas me dice que es el único que tenía este hombre. Imagínese el dolor de este hombre. Era el único y de repente miraba cómo el diablo lo tomaba y lo sacudía con violencia. Botaba espuma de su boca, crujía los dientes y se iba secando y terminaba en el suelo. Y este hombre hacía todo lo posible para que no sucediese o tranquilizar la situación. Imagínense la esposa de este hombre, imagínense, hermanos queridos, cómo manejaban la situación. Cuando iban al mercado y de repente este hombre se abalanzaba sobre el niño para sostenerlo. ¿Cuánto querría este hombre decir, prefiero que eso me dé a mí y no a mi querido hijo? Como yo sé que muchos padres de familia han visto a sus hijos enfermos y se han dicho lo mismo, quisiera sufrir yo, quisiera soportar el dolor yo, pero que no sufra mi hijito, que no sufra mi hijita. Así se sentía este hombre. Este hombre los presentó a los discípulos y les pidió que le quiten este sufrimiento y que saquen ese espíritu, pero ellos no pudieron. Ahora, no pudieron, hermanos queridos, dice en el versículo 18, pero recordemos que en el contexto, en Marcos capítulo 6, versículo 7, dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Es decir, que capítulos antes, en el capítulo 6, el Señor les había dado este poder para que ellos sí puedan sacar espíritus. Mire el versículo 12 y 13. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Verso 13. Y mire lo que hacían ellos. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Es decir, hermanos queridos, que ellos sí podían quitar ese demonio de esa persona, pero en este momento no lo pudieron hacer. La pregunta que debemos hacer es ¿por qué no pudieron sacar los demonios si ellos tenían el poder de hacerlo? Es decir, que Dios les dio la capacidad de poder hacerlo. ¿Por qué no lo pudieron hacer? Bueno, esa pregunta lo vamos a responder en este pasaje, queridos hermanos. Pero el Señor, después que escuchó el relato de este hombre, se molestó. ¿Usted ha visto al Señor Jesucristo molesto? Bueno, tal vez si usted se acuerda, el Señor se molestó cuando alrededor del templo la gente estaba haciendo mercancía. No le gustó al Señor Jesucristo, pero en esta ocasión Jesucristo no está molesto con los fariseos o con los escribas.
En este momento, Jesucristo está muy molesto con sus propios discípulos. Mire lo que dice el versículo 19. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Hermanos, el Señor Jesucristo se molestó, y podemos verlo en Marcos capítulo 3, versículo 5. Él se molesta con los herodianos y con los escribas. En el capítulo 3, verso 5 dice: entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido. ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones. Dijo al hombre, cuando el hombre tenía una mano seca: extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada. Estaba enojado el Señor Jesucristo con esos escribas, con esos fariseos, que no les gustó que Jesucristo sanase a un hombre en el día sábado. Es decir, que al Señor le molesta algunas cosas, y debemos entender el carácter del Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo le molesta un corazón duro. Al Señor Jesucristo le molesta también un corazón incrédulo. En el capítulo 6, versículo 6, al Señor Jesucristo le asombra la incredulidad de la gente que estaba en Jerusalén y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Por qué? Porque la gente que estaba allí en Nazaret no creía. Y estaba asombrado el Señor. La incredulidad, queridos hermanos, es una ofensa a Dios. Un discípulo no puede ser incrédulo. Un discípulo tiene que creer en el Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo le ofende que nosotros no creamos en su palabra. Le ofende la incredulidad cuando nosotros no creemos en su poder, en sus promesas. Y ellos, hermanos queridos, sus propios discípulos, lograron decepcionar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe. Estaba muy enojado. Y los discípulos permanecen callados todo el tiempo, porque estaban avergonzados. Ellos habían visto el poder de nuestro Señor Jesucristo en todos esos años. En todos esos años, probablemente ya estamos en el segundo año de preparación de los discípulos, y ellos todavía no creían completamente en el Señor. A pesar de que vieron tantos milagros, tantas obras, tanta predicación, ellos no confiaban completamente en el poder de Dios. Yo me pregunto, ¿habrá en este momento personas que no confían en el Señor Jesucristo? ¿Habrá hermanitos, hermanitas que están escuchando este mensaje que todavía no comprenden realmente quién es el Señor Jesús? Hay muchas cosas que Dios nos ha dado la oportunidad de hacer, hermanos queridos, y no las hacemos. ¿Sabe por qué? Por incredulidad. Sabemos que tenemos que predicar el evangelio a las personas, sabemos que tenemos que animar a mis hermanos, sabemos que tenemos que crecer espiritualmente, sabemos que tenemos que estudiar la palabra, sabemos que tenemos que fortalecernos en el Señor Jesucristo, sabemos que tenemos que orar al Señor, pero no lo hacemos porque somos incrédulos, porque todavía nos falta creer completamente en el poder de Dios. Sí, querido hermano. Podemos decepcionar a nuestro Señor Jesucristo cuando, siendo discípulos, no confiamos en Él. Y no vamos a poder hacer las cosas por falta de fe. Pero en medio de eso, en medio de ese enojo santo de nuestro Señor Jesucristo, Él también es misericordioso. Este es nuestro Señor Jesucristo en su carácter, queridos hermanos.
Puede ser muy severo, pero también es misericordioso y compasivo. Y le traen a ese pobre muchacho que estaba siendo atormentado por ese espíritu. Y lo trajeron, dice el verso 20, y cuando el espíritu vio a Jesús, mire lo que hizo ese espíritu. Sacudió con violencia al muchacho, quien, cayendo en tierra, se revolcaba y estaba echando espumarrajos. ¿Cómo se sentiría el padre de familia viendo a su hijo en esa condición? Probablemente le dolía en su corazón ver a su hijo en esta condición, pero él también ya estaba acostumbrado porque siempre le pasaba lo mismo. Y en el versículo 21 dice el texto bíblico que Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Mire, el demonio quería siempre hacer daño al muchacho. Y hoy en día podemos entender que Satanás tiene este mismo carácter a pesar que había pasado ya muchos siglos. Estamos en el siglo XXI y Satanás quiere hacer lo mismo con las personas, hacerlas daño. Por eso cuando una persona se entrega al pecado, termina en un desastre. Hay personas que ya no pueden salir del alcoholismo, hay personas que no pueden salir de la droga, no pueden salir de la fornicación, de un adulterio. ¿Por qué? Porque Satanás hace que el hombre esté en el suelo, revolcado, hecho pedazos. Porque eso es lo que vino a hacer Satanás. Porque el ladrón viene a destruir, a robar y a matar, hermanos queridos. Por eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Pero Jesucristo hace una pregunta, queridos hermanos. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Bueno, debemos preguntarnos por qué razón el Señor pregunta esto si Jesucristo es Dios. Si Jesús lo sabe todo, sabe lo que sentimos en nuestro corazón. Él es el Dios eterno que creó el cielo y la tierra. La pregunta es, ¿por qué razón Jesucristo, a pesar de que sabía todo, le pregunta al Padre esto? Queridos hermanos, el Señor Jesucristo le interesa lo que nosotros sentimos. Le interesamos al Señor Jesucristo. Por eso, a pesar de que Dios sabe todas las cosas, nosotros debemos acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia. Tenemos que, hermanos queridos, pedir al Padre y el Señor Jesucristo pues nos dará todas las cosas si pedimos con fe. El Señor Jesucristo está muy interesado por lo que siente este hombre. Probablemente los discípulos estaban observando lo que estaba ocurriendo y estaban diciéndose, bueno, Jesucristo, ¿a qué horas hace el milagro? Nosotros no pudimos, pero ¿a qué momento hace prontamente el milagro? Pero el Señor Jesucristo se toma el tiempo necesario para preocuparse de los sentimientos de este hombre. Y este hombre abre su corazón a Jesús. Le abre todo su corazón. Nosotros también debemos abrir nuestro corazón a nuestro Señor. Y empieza este hombre a decir, desde niño sucede esto. ¿Desde qué es niño? Verso 22, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Este demonio quiere matar a mi hijo. Este demonio siempre quiere que mi hijo se suicide, que se vaya al agua para ahogarse o quiere lanzarse al fuego. Y nosotros lo socorremos porque nosotros amamos a nuestro hijo. Nosotros lo cuidamos, pero este demonio quiere matar a mi hijo.
Y muchos padres de familia están tan preocupados por sus hijos y sus hijos persisten en el pecado. A un padre le duele en su corazón que Satanás haga daño a sus hijos. Le duele en el corazón. Y este hombre está entregándole el corazón a nuestro Señor Jesucristo y le está diciendo, así me siento yo. Este es mi problema. Así estamos viviendo. Toda la familia estamos sufriendo. Mi esposa pasa llorando por mi hijo. Yo estoy sufriendo cada momento. Me duele el corazón cuando lo veo en el suelo lleno de polvo, lleno de sangre, lastimado. A mí me duele en el corazón todo esto. Y el Señor Jesucristo está escuchando cada palabra de este hombre. Cada palabra. Después del punto y coma, dice el texto bíblico, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Querido hermano, querida hermanita, quien estaba sufriendo no es solamente este niño. Quien estaba sufriendo era toda la familia. Toda la familia sufría, porque si al hijo le dolía algo, al papá también le dolía. Si al hijo le causaba un sufrimiento grande, lo que estaba ocurriendo, al padre también le dolía. No soportaba ver a su hijo, porque el sufrimiento del hijo era el sufrimiento del padre, era el sufrimiento de la madre. Por eso, este hombre pide misericordia, misericordia. Ten misericordia de nuestra familia. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Eso es lo que está pidiendo este hombre. Versículo 23. Quiero nuevamente topar un punto más aquí. Dice el versículo 22. Y muchas veces le echa fuego, le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y es interesante lo que el Señor Jesucristo responde. Este hombre dice, si puedes hacer algo, Jesucristo le dice, si puedes creer. Cuando investigué esto, entendí que en el idioma original no es una afirmación, es una pregunta. Mire lo que dice la versión NBI en Marcos 9:23. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo le es posible. Y mire la versión Dios habla hoy. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Todo es posible para aquel que cree. Hermanos queridos, este hombre estaba dudando. Este hombre estaba dudando. Le habían decepcionado los discípulos de los escribas, de los rabinos escribas, porque también sacaban demonios, lo dice la Biblia, y estaba decepcionado de los discípulos del Señor Jesucristo porque no pudieron hacer nada. Y por eso este hombre dice, si puedes hacer algo. Y a Jesucristo, hermanos queridos, no le gusta la incredulidad, no le gusta. Jesucristo, todo le es posible para él. Todo le es posible, porque Él es el que creó el cielo y la tierra, aquel que en el Génesis dijo, hágase la luz y la luz fue, aquel que dijo, hágase las plantas y las plantas se crearon, aquel que dijo con la palabra de su poder, sea el hombre y el hombre fue hecho. Todo es posible para el Señor Jesucristo. El problema es la incredulidad de nosotros.
Este hombre dudaba, como muchas personas dudan hoy mismo. Hay muchas personas que dudan. No se trata si el Señor puede hacer algo. Se trata si creemos que Jesús puede hacer las cosas. Por eso, la reacción inmediata, la reacción del padre de familia, del padre del muchacho, clamó y dijo: creo, Señor, ayúdame, ayuda mi incredulidad. Señor, por favor, yo creo en Dios, yo creo, pero también tengo dudas. Te pido que me ayudes, ayúdame a creer, Señor. Al Señor no le gusta la incredulidad, pero al Señor le gusta la actitud de humildad que tiene este hombre. Al Señor le gusta que nosotros tengamos toda la intención de pedirle al Señor fe. Espero que usted en esta noche, si le ha faltado fe en su vida para hacer la obra del Señor, para desarrollarse aquí en la tierra, le pida con toda humildad, así como lo pidió este hombre, y le pida al Señor: Señor, yo sé que creo, pero muchas veces necesito ayuda para creer. Ayuda para creer y confiar completamente en usted, porque usted tiene toda la autoridad, todo el poder, y que nada hay imposible para Dios. Versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, porque eran miles de personas observando el espectáculo, la gente le gusta observar el espectáculo. Los escribas les gusta criticar el trabajo de otras personas. Les gusta eso. Los discípulos están interesados en aprender, pero al Señor le está preocupando el muchacho. Mientras las demás personas quieren ver algo impresionante, otras personas quieren criticar la obra, otras personas quieren aprender a hacer mejor el trabajo. Al Señor Jesucristo le interesa el bienestar de las personas. Y el Señor Jesucristo ahora va a dirigirse a aquel espíritu inmundo, aquel demonio que estaba haciendo daño al muchacho. Y le va a decir lo siguiente: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Esta es la obra de nuestro Señor Jesucristo aquí en este mundo. Si nosotros estamos con nuestro Señor Jesucristo, no habrá nada que nos puede hacer daño. Por eso nosotros, los cristianos, no confiamos en la brujería, no confiamos en las cartas, no confiamos en la adivinación, ni en nada de eso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos con nuestro Señor Jesucristo. Y si nuestro Señor Jesucristo está con nosotros, nada malo nos va a poder hacer, hermanos queridos. Nada malo. Mire lo que hace el espíritu inmundo. Este espíritu que es un demonio, que es un ángel caído, versículo 26. Entonces el espíritu, mire lo que hace. Clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Este espíritu tuvo la última oportunidad de hacer daño al muchacho y en su última oportunidad quiso matarlo. Mire lo que piensan los demonios. Los demonios siempre quieren hacer daño al ser humano. Mientras el Señor está preocupado por el ser humano, Satanás quiere matar al ser humano. Este demonio lo sacudió con violencia. Si Satanás tiene una sola oportunidad para hacernos daño, la utilizará. Por eso nosotros, queridos hermanos, estamos siempre firmes.
Por eso nosotros estamos siempre precavidos, velando, porque nuestro adversario, el diablo, está esperando un descuido de nosotros. Está esperando que nosotros nos alejemos de la iglesia, del rebaño, para atacar. Y antes de salir, lo sacudió de tal modo que este niño, que este muchacho, y él se quedó como muerto. Y como quedó así, maltratado y desmayado, de modo que muchos, dice el texto, decían, está muerto, está muerto. Dice el versículo 27, pero Jesús, tomándole de la mano, con ese cariño que solamente nuestro Señor Jesucristo puede tener, le enderezó y se levantó. Qué maravilloso milagro que hizo nuestro Señor. Aquel muchacho, lleno de un demonio que quería matarle, ahora estaba sano completamente. Ese demonio nunca más le iba a molestar, porque Jesucristo lo echó de su cuerpo. Dice el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 42, y sanó al muchacho. Y esta frase es muy bonita. Y se lo devolvió a su padre. Jesús entregó a ese muchacho envuelto en ese tremendo problema, lo devolvió sano. Toma papito a tu hijo. Te lo devuelvo. Qué bonito, ¿verdad? Esto hizo nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, hermanos queridos, hermanita que me está escuchando, se preocupa del sufrimiento de las personas. Él sabe cuáles son nuestras batallas. Hay veces que nosotros sufrimos a solas, no les contamos a nadie, probablemente pensando, es que si yo le cuento mi dolor, se van a entristecer y no quiero que los demás lloren por mí. Y muchas personas están luchando sus batallas. Pero quiero decirle, si usted tiene pena de contar sus batallas, sus sufrimientos, sus tribulaciones a sus seres queridos, para que ellos no lloren, para que ellos no se preocupen, usted tiene la oportunidad de acercarse confiadamente a nuestro Señor Jesucristo, ya que Él le escuchará. Él se preocupa de nuestro sufrimiento. Él sabe cuáles son nuestras batallas. Acerquémonos delante de nuestro Señor Jesucristo en certidumbre de fe, con fe en el Señor Jesús. En Lucas 9:43, al final del pasaje de Lucas, dice, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. El Señor Jesucristo vino a mostrar la grandeza de Dios aquí en la tierra y todos estaban impresionados al ver cuánto hizo nuestro Dios. ¿Cuánto hizo nuestro Dios? Los discípulos de los fariseos no podían hacer nada. Los discípulos del Señor Jesucristo no pudieron hacer nada por falta de fe, pero el Señor Jesucristo todo lo puede. Todo lo puede. Y las obras que nosotros encontramos aquí en los evangelios muestran la grandeza, el poder de nuestro Dios soberano y eterno. A Él sea la gloria siempre, por todos los siglos, queridos hermanos. En Marcos capítulo 9, versículo 28 dice, cuando Él entró en casa, en la privacidad, se fue la multitud ya, ellos se quedaron en casa, sus discípulos van a hablar, es decir, que durante todo el camino, ellos estaban avergonzados. Y quieren hacerle una pregunta al Señor Jesucristo. Le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle afuera? ¿Por qué razón?
Jesucristo le respondió en Marcos capítulo 9, versículo 29, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Muchas veces, cuando nosotros podemos desempeñarnos en algún don aquí en la tierra, y el Señor nos ha dado esa oportunidad de servirle, muchas veces dejamos de mirar al cielo. Muchas veces dejamos de mirar a nuestro Señor Jesucristo y a creer en Él porque confiamos en nuestras capacidades, en nuestros poderes. Y llegamos a pensar que somos buenos en hacer algo por nosotros mismos. Pensamos que nosotros somos buenos para predicar, somos buenos para cantar, somos buenos para evangelizar a la gente, somos buenos para esto, somos buenos para aquello. Confiamos en nosotros mismos y nos olvidamos de algo muy importante, de nuestra comunión con el Señor. Lo que les está diciendo el Señor Jesucristo es, ustedes pudieron echar demonios en el capítulo 6, porque yo les envié a echar demonios, pero en el capítulo 9, ustedes no pudieron echar a ese demonio, porque se habían olvidado, porque no habían orado a Dios, porque no habían ayunado. Por eso, ustedes no pudieron sacarlo. Y muchas veces, hermanos queridos, nosotros pensamos que todo lo podemos y confiamos en nuestras capacidades y decimos, déjeme, yo sé lo que hago, yo tengo esta capacidad de administrar, yo tengo esta capacidad y este don de hacerlo, y nos olvidamos que lo que hacemos es para nuestro Dios y lo hacemos porque Dios está con nosotros. Debemos, hermanos queridos, aprender de esta historia y aprender que nosotros trabajamos para el Señor, pero debemos preocuparnos en nuestra comunión con Dios y que nosotros dependemos exclusivamente de Dios para hacer cualquier obra. Si viene algo difícil a su vida, hermanito, hermanita, no se olvide de orar a Dios. No se olvide de encomendarse a Dios y de pedirle ayuda a Dios. Cualquier cosa que usted vaya a hacer. Siempre debemos pensar en esto. En el libro de Mateo capítulo 17 versículo 20, Jesucristo les dijo, por vuestra poca fe, ustedes no pudieron hacer eso. Yo creo que muchas veces tenemos más fe en nosotros mismos que en nuestro Señor Jesús. Y ese es el problema. Nosotros debemos confiar completamente en el Señor Jesucristo, que Él tiene toda autoridad, todo poder, y si Él quiere, se hará. ¿Quién es Jesucristo para usted? Querido hermanito, hermanita, realmente, ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién es Jesús? Creo que debemos responder esa pregunta y debemos aumentar nuestra fe. Dios nos ayude, queridos hermanos, a tener más fe en nuestro Señor Jesucristo, aquel que puede ayudarnos en medio de las tormentas, aquel que puede liberarnos de Satanás, aquel que nos puede devolver la salud, aquel que nos puede ayudar en medio de las tribulaciones, en medio de las angustias. Por eso decimos, a igual que este hombre, Señor, Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Ayúdame a tener más fe, Señor. Espero que este tema, queridos hermanos, haya servido para aumentar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Los quiero mucho, hermanos queridos, y sigamos adelante en esta vida. Superemos esas tribulaciones. La tribulación, pues, pasará, y muy pronto estaremos con nuestro Señor Jesucristo en los cielos, porque Él se fue a preparar lugar para nosotros. Gracias por la oportunidad. Buenas noches.